Bueno, buenas noches a toda la comunidad que siempre nos acompaña, todos los Facebook Live que tenemos en los segundos y los cuartos lunes de cada mes, y que este es un espacio que abrimos de parte de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad, precisamente para darle a todas las personas, bueno, en este caso no solo del Cantón de Alajuela, ¿verdad? O la provincia de Alajuela, sino que puedan tener acceso muchas personas que siempre quieren informarse sobre temas novedosos, y temas que nos, ¿verdad? Que tienen que ver y que nos vinculan con el trabajo, y que todo lo que sean herramientas de empleabilidad son maravillosamente recibidas. Y bueno, hoy tenemos una invitada, tenemos a Carla Solís, ella ahí se va a ir presentando y la vamos a ir conociendo más. Y bueno, Carla tiene una página de Facebook que se llama De 40 y Más. Y precisamente nosotros nos enfocamos en todas las edades. Quiero aclarar eso, ¿verdad? No es que atendemos porque, ¿verdad? A veces podrían pensar que solo atendemos un rango de edad. No, nosotros atendemos de 18 hasta los 70 años que quieran trabajar. Sin embargo, enfatizamos mucho de los 40 en adelante porque tiende a ser un periodo en el ciclo vital donde a veces cuesta mucho posicionarse a nivel laboral. Y bueno, Carla, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación. Para mí es un honor estar acá y poder también dar a conocer este proyecto que nosotros estamos llevando a cabo y hablar de un tema tan importante, ¿verdad? También como es el empleo después de los 40 años. Entonces, esperamos ayudar aquí a muchas personas a que puedan obtener esas herramientas para poder lograr un empleo de la mejor manera. Así es, Carla. Y bueno, ya entrando como en materia, ¿por qué pensarías que es un tema como, vamos a ver, es un tema prejuicioso o es un tema real? ¿Qué pasa con las contrataciones y cuál ha sido tu experiencia acompañando a personas, incluso tu experiencia personal después de los 40? ¿Por qué pensamos que ya no somos productivos? ¿Por qué será que las empresas pues también como que van como arrastrando muchos mitos sobre el tema y las contrataciones a esta edad? Sí, yo creo que es algo de ambos. Es una situación real, pero también hay algo de prejuicio y de mitos detrás de no contratar personas mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque a veces las empresas pues tienen cierto temor, digamos, a contratarlos porque tal vez puedan pensar que son personas que no están tal vez actualizadas de acuerdo a los tiempos de ahora, ¿verdad? O que tal vez no requieren o no tienen, digamos, las herramientas que ellos necesitan, digamos, para desempeñar algún puesto. Y a mí me parece que personas de más de 40 años tienen toda la capacidad para llevar a cabo cualquier puesto, siempre y cuando, ¿verdad?, siempre esté en una formación continua y se esté actualizando. Sin embargo, sí es una situación lastimosamente real. Sucede, hay discriminación para las personas de más de 40 años. Incluso por ahí hasta me han dicho en la página que hasta antes de los 40. Entonces ya es algo que tal vez se viene experimentando desde antes de los 40 años. Entonces, sí es algo real. A veces las personas tienen esa percepción de que tal vez por la edad no los contratan. Hay algo de cierto en eso, sin embargo, pues hay más factores que influyen, ¿verdad? No solamente, no es que no nos contratan tal vez por la edad, sino que también de nuestra parte nosotros sí tenemos que tener una formación, sí tenemos que actualizarnos, digamos, a los tiempos, sí tenemos que estar, digamos, más visible su visión, también online, ¿verdad? Porque ahora mucho es internet, son redes sociales, entonces sí tenemos que poner también nosotros, las personas de más de 40, de nuestra parte. Sí, como les digo, he tenido, digamos, he escuchado y me han contactado en la página personas que dicen que llevan mucho tiempo buscando trabajo y que no encuentran y que a veces sienten que incluso sí son discriminados, incluso en las entrevistas, que a veces los han hecho sentir mal, digamos, por su edad y discriminados, o como incluso hasta desechables me dijeron en algún momento. Entonces, pues sí hay mucho trabajo, yo creo que por hacer, tanto
en la parte de las empresas, las personas, digamos, los entrevistadores, como los entrevistados también. Entonces, sí hay, digamos, mucha información y sí hay muchos mitos, perdón, que romper, digamos, en toda esta parte. Carla, y qué importante lo que mencionas, porque entonces vamos a ver, pues un lado es la responsabilidad empresarial, que eso lo hemos trabajado mucho desde la oficina, en sensibilizar, en capacitar, en informar que muchas de las contrataciones o de los temores no son reales. En realidad son más prejuiciosas que otra cosa, pero también dijiste un punto importante y podríamos referirnos más a eso. ¿Cuáles serían las competencias que vos considerás que tenemos que trabajar en las personas mayores de 40 años? Porque entonces, bueno, sí, es un trabajo de sensibilización de las empresas, pero también yo tengo que estar competitiva, ¿verdad? Tengo que mantenerme actualizada. ¿Cuáles competencias vos has visto que es súper importante de tener presentes ya a los 40 años que deberíamos de empezar como a fortalecer? Claro, bueno, uno, digamos, y creo que es la primera, para mí la principal, sinceramente, es que muchas veces las personas que andan buscando trabajo y no lo consiguen, se desaniman o se agobian, vienen como ya como con una actitud derrotista, y bueno, es de cierta manera comprensible, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros andamos buscando trabajo, llegamos a una entrevista y llegamos con esa actitud, el entrevistador o sea, va a captar, digamos, cómo nosotros nos sentimos. Entonces yo creo que aunque tengamos todo en contra, tenemos siempre como que mostrar esa seguridad en nosotros mismos, esa confianza en nosotros mismos, y ya eso lo vamos a transmitir. Entonces, el entrevistador va a tener también esa percepción. Entonces, para mí, digamos, una de las cosas más importantes es creérsela, ¿verdad? Llegar de que este puesto es para mí, yo soy la mejor persona, digamos, para este puesto. Digamos, otra, digamos, de las herramientas que la persona debe utilizar es, digamos, mantenerse actualizado. Eso es importante, digamos, en la parte de formación, estarse formando, estarse actualizando. Hay cursos gratuitos, hay cursos a muy bajo precio, hay cursos que son virtuales. Entonces, a veces tal vez el no actualizarse puede ser como una especie como de excusa, ¿verdad? Porque realmente tenemos muchísimas herramientas hoy en día para mantenernos actualizados. Me parece que también dependiendo del puesto es importante siempre el dominio de un segundo idioma, ¿verdad? Digamos ya tecnológicas como lo que es el uso de computadora, el uso de internet. Todo eso es importante, ¿verdad? Y sí tenemos que saber de que tenemos que estar de la mano con estos tiempos, ¿verdad? De la era virtual y ahora que todo es tecnología. Entonces sí es, digamos, muy importante. Utilizar, digamos, todos los medios, los que son redes sociales, tener ojalá un perfil también, por ejemplo, en LinkedIn es una buena herramienta gratuita para conseguir empleo, para buscar empleo. Entonces, me parece que todo esto es importante, ¿verdad? Volvernos tal vez un poco más flexibles a la hora de uso, porque si nosotros vamos, digamos, con una mentalidad cerrada de que esto es lo que quiero y no voy digamos, aceptar nada más. Si es importante, digamos, no solamente si me ofrecen un trabajo de medio tiempo, bueno, considerarlo, ser tal vez un poco flexible, o si yo pido X salario y me dan un poquito menos, bueno, aceptarlo y después tengo posibilidades de crecer dentro de la empresa también. Entonces sí, la idea es volvernos un poco, ¿verdad? Flexibles en ese sentido y pues analizar mucho, digamos, lo que es el mercado, ver, digamos, en qué empresas pueden aplicar, digamos, pueden enviar sus currículums y las personas de más de 40 averiguar, digamos, o de alguna manera,
si esas empresas son inclusivas y están anuentes también a contratar a personas de más de 40 años. Entonces, me parece, digamos, que estas son, digamos, es clave para conseguir, digamos, empleo hoy en día y actualizados. Así es. Ahora, Carla, importantísimo, bueno, dijiste como punto uno de esas competencias, la autoconfianza. A mí me pasa que cuando atiendo personas, ¿verdad? Que llegan y que han pasado un proceso muy largo de buscar empleo y llegan, ¿verdad? Y es que yo ya tengo 45, ya tengo 50, ¿verdad? Entonces ya desde ahí yo, bueno, y eso qué? ¿Verdad? Eso significa que usted tiene bastante experiencia, ¿verdad? Que has trabajado mucho en consolidarte, eso significa que hay un bagaje importante, le digo, pero si vos te presentas ya así, como con una actitud de derrota, ¿verdad? Se transmite, ¿verdad? O a veces la gente me dice, bueno, Melissa, yo voy a ir a la entrevista, pero no me van a dar ese trabajo. Yo, bueno, eso también impacta, ¿verdad? En un resultado que queremos que sea favorable. Entonces, bueno, aquí hay un comentario que nos dice Mario, dice, la experiencia que se tiene a los 40 es indispensable en un entorno donde todo cambia y se acelera. Esa pausa que genera la experiencia no tiene precio y no se enseña en la universidad, correcto, ¿verdad? Hay muchas empresas, no en nuestro país, no hemos llegado a ese nivel donde se trabaja mucho con la parte como intergeneracional, Carla, en donde trabajamos con las personas que vienen apenas insertándose al mundo laboral versus las personas que tienen mucha experiencia. Entonces son como mentorías, ¿verdad? Que sería como el personal senior recibiendo al personal más junior, ¿verdad? Y eso es muy interesante, no es un enfoque al que hemos llegado ahorita, pero eso es a lo que tenemos que ir apostando. Sí creo y concuerdo, tenemos que ser competitivos, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, tenés 45, eso no es un problema, pero por ejemplo, trabajo como, ahí no sé, en inventarios, pero resulta que hace 20 años los inventarios se hacían en cuaderno. Ay, Melissa, yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo usar una tablet? Yo, bueno, aprendamos a usar la tablet. Entonces, así es. Como que tenemos mucho miedo a veces que tenemos cierta edad y que a cierta edad ya no podemos hacer cosas. Entonces yo les digo que no hay tiempos. La edad no tiene como plazos. Hay gente que empieza a los 45 a estudiar, hay gente que empieza, ¿verdad?, su trabajo anhelado a los 50. Es decir, la edad es una referencia, sí hay una realidad que hay discriminación, pero mucho, Carla, tiene que ver con la forma en que nos enfrentemos a todo esto, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho, en el currículum, Carla, nosotros le recomendamos, no tenemos ni siquiera por qué poner la edad en nuestro currículum. No se pone la edad. ¿Por qué? Porque ya eso es como prejuicioso. Lo que tenemos que ver es mi perfil profesional, mi perfil académico, y eso realmente es lo que me va a hacer enganchar con una empresa, ¿verdad? Entonces todo eso es importante. Exactamente, de hecho, eso es una de las recomendaciones. Entre más en el currículum, entre más esconda su edad, es mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted va a demostrar lo que es por sus capacidades, no por su edad. Entonces ahí, de entrada, pues rompemos ya con un prejuicio que pueda haber de por medio. Entonces, sí, esa parte, digamos, es importantísimo y ya, digamos, en la parte de las entrevistas también importante, ¿verdad? Ya como trabajo de nosotros, bueno, si a usted lo llamaron a una entrevista, por algo es, algo vieron en su currículum que les llamó la atención. Entonces, prepárese bien, investigue todo sobre esa empresa porque es importantísimo. No podemos llegar a una entrevista de trabajo sin conocer nada sobre la empresa en la que queremos trabajar. Entonces, empezando por ahí, tenemos que investigar todo lo que puedan de la empresa. Cuando lleguen, digamos, a la entrevista con esa seguridad, ¿verdad? Y cuando les pregunten por qué creen que la persona, digamos, adecuada para este puesto, pues mostrar todas sus cualidades y todas, digamos, todas esas aptitudes que tienen, ¿verdad? Para que la persona, digamos, en este caso el entrevistador, sepa que sí puede ser un elemento para la empresa, ¿verdad? Así es. En sí es muy, muy, muy importante. Sí, por eso nosotros siempre cuando trabajamos en asesoría de currículum tenemos un apartado que es el perfil laboral
Es decir, cuáles son Así esas es. competencias que te destacan para este puesto y el perfil profesional, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ahí Heli Claro. nos dice, bueno, que a veces en las aplicaciones piden la fecha de nacimiento, pues sí, si no la piden es un requisito y hay Ujú. que hacerlo. Pero, por Exacto. ejemplo, nosotros no recomendamos ponerlo en el currículum de primera línea. No es que estamos omitiendo ni ocultando información, es que no es necesario, porque lo primero que va a ver el reclutador es todo lo que yo sé hacer independientemente de la edad que tenga, ¿verdad? Entonces, ya ponerlo como por ahí no es necesario, no hay que hacerlo, ¿verdad? Exacto, Entonces, ya si nos preguntan, pues sí, pero exacto. no decirlo si no nos lo han preguntado. Exactamente. Steven, bueno, ahí nos están preguntando cómo hacen, bueno, el currículum. Ahora cuando finalicemos el Facebook Live, recuerde que nosotros, bueno, puedes dejarlo presencial, pero en realidad todo ya lo estamos manejando, o sea, todo se maneja virtual, porque sabemos que muchas personas están en búsqueda de empleo y que, ¿verdad? Que costearse el traslado puede ser difícil. Ahora, Steven, cuando terminemos, voy a dejar los correos donde pueden enviar su currículum. Ahora estamos utilizando un formulario donde ustedes llenan y ya quedan en nuestra base de datos y se ocupan asesoría en currículum, se los damos. Se ocupan y nosotros tenemos empresas vinculadas, entonces hacemos referencias, ¿verdad? Las empresas que constantemente nos están solicitando puestos. Bueno, Carla, y ya para finalizar, ¿qué recomendaciones les darías vos a las personas que están un poco desmotivadas y están en esa búsqueda de empleo y enfocadas en este rango de edad? ¿Qué recomendaciones muy puntuales les harías llegar? Sí, bueno, como dije anteriormente, no desanimarse, no agobiarse, porque eso es peor y no logramos nada con esa actitud, ¿verdad? Entonces, como les digo, los entiendo porque yo en algún momento pasé por ahí. Yo estuve mucho tiempo, solo que más o menos como por ahí de los 30 años, estuve en una etapa buscando trabajo donde me costó muchísimo y de ahí fue que ya emprendí a tener mis propias ya empresas, ¿verdad? Eh, pero yo les diría que sigan adelante, que no se desmotiven porque usted no sabe si ese currículum que usted va a enviar después ya ese va a ser su empleo. Entonces, la perseverancia, no desistir. Eso sí, prepárese bien. Si usted anda consiguiendo un trabajo, bueno, vea como un trabajo, tiene que prepararse, tiene que formarse, tiene que poner todo de su parte. El currículum es muy importante, ¿verdad? De cómo hacerlo correctamente. Simplemente lo necesario, recuerden que en este caso, bueno, menos es más, ¿verdad? Resaltar lo que realmente es importante. Dicen que son 8 segundos lo que dura digamos, quien revisa los currículums en, digamos, se me fue la palabra, Como el como, reclutador. sí, el reclutador, digamos, en llama la atención, digamos, del currículum son 8 segundos, ¿verdad? Entonces realmente en esos primeros, digamos, en esa presentación tenemos que captar, digamos, toda la atención en este caso, del reclutador. Y siempre, como les digo, con esa actitud positiva, seguros de sí mismos, ¿verdad? Si ya los llaman a una entrevista, como les dije, ir con toda la mejor actitud, porque igual todo entra por la vista, ¿verdad? Y la percepción que tenga también el reclutador de ustedes es importante. Formarse, sigan estudiando, cuanto curso vean en internet gratuito, llévenlo. Siempre y cuando, ¿verdad? Obviamente en su área, ¿verdad? En su área de trabajo. Igual, a veces hay otros cursos que podemos llevar por cultura general, pero sí me parece que es muy importante la formación continua también y la actitud. Para mí es vital. Excelente, Carla. Bueno, y eso nos hace pensar que no hay edad para estudiar, para superarse, para llevar actualizaciones, para cambiar de Exacto. rumbo. Entonces pensemos en esto. No sé, desde mi experiencia personal y las personas que he logrado acompañar, para mí la edad es un aprendizaje maravilloso. No somos igual que a los 20, que a los 30, porque vamos creciendo, porque vamos madurando. Entonces creo que el tema de la autoconfianza, de la superación personal es importante.
Y bueno, Carla, muy agradecido, recordarle a las personas que nos consultan aquí por las redes, recordarles que los servicios de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad son gratuitos, son dirigidos específicamente, el único requisito es ser vecinos del Cantón Central de Alajuela. Entonces nosotros hacemos todo un proceso de intermediación. Recuerden, vemos desde los 18 hasta cualquier edad que quiera y que necesite colocarse. En el día de hoy, pues quisimos dedicarle a este rango de edad porque sabemos que de repente cuesta un poco más la colocación, pero bueno, aquí Carla nos ha explicado cómo ella también ha salido adelante desde su propia experiencia personal con su empresa y que sigue trabajando y motivando. Entonces, ahora finalizando el live, les voy a poner el correo electrónico y el formulario que tienen que llenar para que puedan enviar su currículum. Sí, Steven, vos tenés 25 años, bienvenido. Si ocupás mejorar el currículum, que eso recuerden que va a ser nuestra casa de presentación. Entonces, igual todas las edades las vemos, como les digo. Ahorita fue que le dedicamos este espacio a este rango de edad para que sigan trabajando, para que sigan esforzándose y para que sea importante, ¿verdad? Y que se vayan superando. Recuerden, les voy a colocar aquí los números de teléfono para Steven, Gregory y otras personas que nos están consultando, porque sí trabajamos por medio de citas. Para podernos organizar mejor y poderles dar una atención adecuada. Y ahorita les coloco entonces, finalizando el live, los correos electrónicos. Carla, muchas gracias por acompañarnos, por hacernos un espacio. Y bueno, esperamos tenerte ahí como invitada eventualmente en otras actividades. Y a toda la comunidad de la Oficina de Capacitación y Empleabilidad que siempre está presente, que siempre está detrás de nuestros proyectos, que sigan la página, siempre se postean puestos. Recuerden que nosotros posteamos los puestos de algunas empresas y que bueno, son oportunidades que siempre es importante estar revisando. Siempre les digo, buscar trabajo es un trabajo. Por lo tanto, tenemos que seguir en eso. Nosotros hacemos un proceso de intermediación, pero realmente este es un trabajo de todos. Carla, muchas gracias y muchas gracias a la comunidad por conectarse y ahorita a todos los que nos están preguntando, les comparto el correo para que puedan enviarnos su currículum, lo revisamos, si vemos que el currículum está bien, hacemos referencias, si vemos que el currículum hay que mejorarlo, le damos una cita, sea virtual o sea presencial. Y como les repito, son servicios completamente gratuitos de parte de la Municipalidad de Alajuela y la Oficina de Capacitación y Empleabilidad. Bueno, Carla, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias y a todos los que estuvieron por acá. Gracias, buenas noches.